En la Antártida, donde todo es blanco y el horizonte se confunde con el cielo, vivía una colonia de pingüinos emperador. Su vida era sencilla, predecible, pasaba los días pescando en las heladas aguas, acurrucándose juntos para darse calor y criando sus polluelos. Para ellos, eso era toda la vida que existía. El océano era su despensa, el hielo su hogar y la colonia su universo. Pero entre miles de pingüinos idénticos en su rutina había uno diferente, se llamaba Kael. Desde pequeño, mientras los demás se concentraban en aprender y a pescar o caminar en fila, Kael miraba hacia otro lado, no hacia el vasto océano azul, sino hacia la tierra, hacia una imponente cadena de montañas nevadas que se alzaba a la distancia, algo que los demás pingüinos simplemente ignoraban. Sus padres le decían a Kael: mira al mar, ahí está nuestro futuro, nuestra comida. Los ancianos de la colonia le advertían: las montañas no son para nosotros, son peligrosas, vacías. Nuestra vida está aquí, en la seguridad del grupo. Pero Kael no podía evitarlo. Sentía una extraña llamada, una curiosidad que le picaba las aletas, que había más allá de la llanura blanca que se vería desde la cima de la montaña. Un día la curiosidad de Kael se convirtió en una decisión. Voy a ir, le dijo a su mejor amigo. Ella lo miró, los ojos muy abiertos. ¿Ir a dónde? ¿A las montañas? Estás loco. Si te pierdes no hay comida, y si te caes, todas eran preguntas lógicas, las mismas que Kael se había hecho miles de veces. Pero el deseo de descubrir era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Así que una mañana, antes de que el primer rayo de sol tiñera el hielo de rosa, Kael se despidió en silencio, dejó atrás el calor y el ruido familiar de la colonia y comenzó su viaje. Al principio, caminar solo fue liberador. El silencio era total, roto solo por el crujido de la nieve. Bajo sus patas se sentía dueño de su destino, un explorador en un mundo nuevo. Pero la soledad no tardó en llegar. Los días se hicieron largos y monótonos. El viento le cortaba la cara y, a diferencia de la colonia, no tenía nadie con quien acurrucarse para compartir calor. Empezó a dudar. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estoy persiguiendo una fantasía? El miedo, ese viejo conocido, comenzó a susurrarle al oído. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, algo increíble sucedió. Se encontró una foca de Weddell tomando el sol lejos de cualquier agujero de pesca conocido. La foca, al verlo, le preguntó con voz grave: ¿qué hace un pingüino tan lejos de la orilla? Kael, sorprendido, le contó su historia, su sueño de llegar a las montañas. La foca sonrió mostrando sus dientes. Curioso, la mayoría de tus peces solo miran el agua, pero el mundo es mucho más grande que el océano y el hielo. Sigue tu camino. A veces lo que buscas no está en el destino, sino en el propio viaje. Las palabras de la foca fueron como un bálsamo para el alma de Kael. No estaba loco, simplemente era diferente. Con renovada energía continuó su ascenso. El terreno se volvió más difícil. Ya no era lleno plano, sino pendiente rocosa, cubierta de nieve resbaladiza. Tuvo que aprender a usar sus aletas y su pico de una manera diferente. No para nadar, sino para escalar. Cayó, resbaló, se hizo rasguños, pero cada vez se levantaba un poco más fuerte, un poco más sabio. Durante su viaje descubrió cosas que nunca habría imaginado. Vio formaciones de hielo, esculturas de cristal reflejando la luz del sol en miles de colores. Encontró un pequeño arroyo de agua térmica descongelado por el calor geotérmico, algo impensable en su colonia. Incluso conoció un pájaro, una ave de los pingüinos solían temer, pero que la soledad de las montañas simplemente compartió con él un trozo de pescado seco. Sin hostilidad, solo dos seres vivos sobreviviendo en un entorno difícil. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó. Se paró en una cornisa de la montaña, cansado, magullado, pero victorioso. Y entonces lo vio. La vista desde allí arriba era algo que ninguna palabra podía describir. Vio su colonia, un pequeño punto negro a lo lejos. Vio la zona o el océano extendiéndose hasta mucho más allá. Detrás de la montaña solo había valle escondido, otras cadenas montañosas y horizontes que parecían no tener fin. El mundo era inmenso, mucho más de lo que habría jamás soñado. No se quedó allí para siempre. La montaña era magnífica, pero no era su hogar. Con el corazón lleno de nuevas experiencias y nuevas perspectivas completamente diferentes, Kael emprendió el camino de regreso a su casa. El viaje de vuelta fue diferente. Ya no sentía miedo ni soledad. Cada paso era firme, seguro. Ya no era el mismo pingüino que se había marchado. Cuando simplemente regresó a la colonia, todos se reunieron a su alrededor.
Estaba más delgado, con cicatrices, pero sus ojos brillaban de una manera que nadie habría visto antes. Los demás pingüinos lo bombardearon a preguntas. ¿Qué viste? ¿Era peligroso? ¿Encontraste algo? Kael no le habló de peligro ni dificultades. Le habló de la belleza, de las esculturas de hielo, del sabor del agua dulce, de la amabilidad inspirada de un pájaro y, sobre todo, de la increíble vista desde la cima. Les contó cómo el mundo era mucho más grande y maravilloso de lo que creía. Les permitía ver al principio algo que se mostraban perplejos. Los ancianos movieron la cabeza, murmurando sobre los peligros de la juventud, pero los más jóvenes, los como Kael, sentían una chispa de curiosidad. Los que escuchaban con fascinación vieron en Kael no a un loco, sino a un pionero. La historia de Kael, el pingüino que se fue solo a la montaña, se convirtió en una leyenda, y aunque la mayoría de los pingüinos nunca abandonó la seguridad de la colonia, algo cambió para siempre. Empezaron a levantar la vista. Algunos se atrevieron a caminar un poco más lejos en la llanura, otros empezaron a preguntarse qué habrá más allá de la próxima ola. La aventura de Kael nos enseña una lección muy poderosa sobre salir de nuestra zona de confort, de nuestro trabajo, de nuestra ciudad, nuestras rutinas diarias, nuestras creencias. Es un lugar cómodo, seguro y predecible, pero si nunca nos atrevemos a mirar hacia las montañas, a perseguir esa curiosidad que todos llevamos dentro, nos perderemos la inmensidad del mundo y, lo que es más importante, la oportunidad de describir de lo que somos capaces. El viaje puede dar miedo, habrá dudas, soledad y dificultades, pero en el camino encontraremos focas que nos darán una palabra de aliento. Aprenderemos a escalar usando habilidades que no sabía que teníamos y descubriremos una belleza y una fortaleza en nosotros mismos que nunca habríamos conocido, quedando en la orilla. Así que la próxima vez que sientas esa llamada, esa vocecita que te pregunta qué hay más allá, no la ignores. Puede que el viaje te dé miedo, pero la vista desde la cima, la vista de la cima lo cambia todo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Y si tiene algún conocido que crea un pequeño empujón para empezar a escalar su propia montaña. Nos vemos en el próximo video.